Hoy vamos a meternos de lleno en el primer y explosivo capítulo de la carrera de Willie Colón. Pensemos en un periodo muy corto de 1967 a 1973, que sin exagerar, le cambió la cara a la música latina para siempre. Para entender la magnitud de esto, hay que imaginarse la escena a mediados de los 60s. La música latina era el territorio de las grandes orquestas, súper elegantes, ¿no? Con un sonido muy pulido. Pero de repente, desde las calles del Bronx, empieza a surgir algo totalmente distinto. Un sonido crudo, joven, que estaba listo para romper con todo. Y aquí está la clave de todo. En el fondo, este nuevo sonido era una declaración de principios, una forma de resistencia. Era la voz de una juventud que dijo, bueno, si no encajamos del todo aquí, vamos a crear nuestro propio universo. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a rastrear esta revolución musical en 5 momentos clave, desde cómo nació en el Bronx hasta el fin de su primera gran etapa. Muy bien, arranquemos. Nos vamos directo al Bronx de finales de los 60. Allí, un adolescente estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Willie Colón se crió escuchando de todo, música de Puerto Rico, jazz, soul. Pero ojo, la elección del trombón no fue casual. Él mismo dijo que lo eligió por su sonido hiriente y aguerrido. Buscaba un sonido que pegara, que fuera casi una confrontación. Es que esta no era la música refinada de los grandes salones de baile, para nada. Era un sonido que sonaba a calle, a barrio, a la vida dura de los jóvenes latinos en Nueva York. Entonces, a ver, ¿cuáles eran los ingredientes de esta bomba? Primero, los trombones, que eran como el grito de guerra. Segundo, una mezcla brutal de ritmos puertorriqueños con la improvisación del jazz. Y por último, letras que hablaban de lo que pasaba en la calle. Pura energía juvenil. Pero a este sonido le faltaba algo fundamental, una voz que estuviera a la altura. Y ahí es donde entra la otra mitad de esta historia. Con solo 17 años, Willie Colón se junta con Héctor Lavoe. Y bueno, la combinación fue explosiva. Por un lado, la visión musical de Colón, el malo. Por el otro, la voz y el sabor único de Lavoe, el cantante. Imbatibles. Y esta parte es genial. Juntos construyeron una imagen de tipos duros, casi de mafiosos, pero lo hicieron a propósito, como una parodia. Tomaron el estereotipo negativo que existía sobre los latinos y lo convirtieron en una bandera de orgullo y desafío. Y solo hay que ver los títulos de sus discos para entenderlo. El Malo, The Hustler e incluso Cosa Nuestra, que era una burla directa a la mafia italiana. Cada portada, cada título, era parte de la leyenda que estaban creando. Claro, necesitaban una plataforma. Y esa fue Fania Records, un sello nuevo que tuvo la visión de apostar por estos dos adolescentes rebeldes. De hecho, firmaron a Willie Colón cuando todavía era menor de edad. Pero este dúo no solo retó las ideas sobre cómo debía verse un latino, lanzó un ataque frontal a cómo debía sonar la música latina. Su filosofía se podría resumir en una frase: faltarle el respeto a los géneros. Su método era básicamente romper todas las reglas que se suponía que debían seguir. A ver, ¿qué hicieron exactamente? Le bajaron el volumen al sonido cubano, que era el que dominaba todo, y le subieron a los ritmos de Puerto Rico. A eso le metieron la libertad y la crudeza del jazz, y hasta toques de otros lugares de Latinoamérica. Crearon algo nuevo, con identidad newyorcan. Es que lo que hicieron fue crear una contranarrativa. Fue como plantarse y decir, oigan, el universo latino es mucho más grande y diverso, y esta es nuestra manera de sonar. Y con el apoyo de Fania, lo que vino después fue una avalancha, una serie de discos imparable que se convirtió en la banda sonora de toda una generación. Miren la línea de tiempo. Es impresionante el ritmo que llevaban. Prácticamente un disco por año. Y cada álbum no solo era un éxito, sino que iba consolidando más y más su sonido y su leyenda. Su orquesta era un reflejo perfecto de Nueva York. Una mezcla de culturas, una energía cruda, callejera, y eso lo llevaban a cada tarima y a cada estudio de grabación. Pero como suele pasar en las grandes historias, cuando llegaron a la cima del éxito, las presiones internas empezaron a quebrar al que quizás fue el dúo más importante en la historia de la salsa. Y es que en 1973 lanzan Lo Mato, un disco que fue un éxito rotundo. Tenían el mundo a sus pies. La pregunta era, ¿qué podía salir mal? Pues resulta que ese álbum se grabó en un ambiente muy tenso. La relación profesional entre Colón y Lavoe ya estaba muy desgastada, en gran parte por la vida personal de Héctor, que era muy caótica y afectaba su compromiso. Y lo más increíble,
casi profético es que uno de los temas más famosos de ese disco se llama Todo tiene su final. La letra parecía estar contando, sin saberlo, la historia de su propia separación. Y aquí queda la gran paradoja. Aunque esa primera etapa, esa sociedad mágica, llegaba a su fin, el sonido que habían creado, ese sonido crudo, urbano y rebelde, ya había puesto la primera piedra. Fue el sonido que preparó el terreno para que la salsa, poco después, conquistara el mundo entero.